El Cupra León recibe una actualización de media vida, el compacto de esta marca española deportiva, donde vamos a ver un nuevo diseño, tecnología actualizada, nuevas motorizaciones y además también un comportamiento dinámico que sorprende. Así que en esta videoprueba vamos a ver el restyling del Cupra León a fondo, como siempre aquí, en Loading Cars. Y como os comentaba en la intro, chicos, hoy vamos a probar el nuevísimo Cupra León, que llega con un nuevo lenguaje de diseño de Cupra, que además también lo incorporan el nuevo Formentor que veremos próximamente y el recién llegado Terramar, que es el último lanzamiento de Cupra. Como veis, el morro ha cambiado muchísimo y eso es gracias también pues a este nuevo diseño, este lenguaje que nos transmite pues que parece que estamos ante una nariz de tiburón, y además los faros también son completamente nuevos, tanto en forma como en tecnología. Vemos unos faros también afilados como en el anterior, y además tenemos una nueva luz diurna que conlleva 3 triángulos, donde además también podemos tener unos faros matriciales, como es el caso de nuestra unidad. Es donde más cambia el Cupra León, sobre todo en la parte delantera. Comentaros que este coche está fabricado sobre la plataforma MQB Evo del grupo Volkswagen y que tiene unas medidas de 4,40 metros de largo, 1,80 de ancho, 1,44 de alto, es un coche bajito, y una distancia entre ejes o batalla de 2,86 metros. Mantiene las proporciones del anterior Cupra León, ya que esto es un restyling del Cupra León que ya conocíamos. En el lateral, los cambios más importantes se centran sobre todo en el diseño de las llantas. Tenemos llantas que van de las 18 a las 19 pulgadas. En este caso, pues tenemos unas nuevas llantas, nuevo diseño de 19 pulgadas. En este caso, cuestan 410 euros porque son extras, son las Polar Copper R, y la verdad que le sientan espectacular en combinación pues con todos los detalles que tiene este Cupra León y colores, que ahora os hablaré de ello. Además llevan unos neumáticos muy buenos, unos Hankook Ventus S1 Evo 3, que la verdad que tienen un comportamiento muy bueno cuando realizamos una conducción un poquito más deportiva, sobre todo a la hora de trazar curvas. Tenemos unas taloneras justamente en la parte baja del lateral, que la verdad que le dan un aire muy deportivo a este Cupra León, y poco más cambios vemos en el lateral. Sí que verá que en la trasera también presenta cambios. Si os fijáis, pues los pilotos tienen una forma muy parecida al del anterior Cupra León, pero ahora integra también ese nuevo lenguaje de diseño, ¿no? Con esa firma lumínica de 3 triángulos, que además también cuenta con esa luz trasera infinita mítica en todos los Cupra, y que ojo, porque ahora el logo de Cupra viene iluminado tanto de día como de noche. Le queda espectacular y es un coche que llama mucho la atención por las calles de nuestro país. Además, cuando abrimos y cerramos el coche también nos hace pues un gesto, la iluminación de bienvenida, que queda realmente brutal. Fijaos en el parachoques trasero, pues es muy ancho, se ve robusto, tiene un difusor trasero muy deportivo, además tiene pues esa salida de escape que por desgracia son falsas y vienen en color cobre, porque estamos ante la versión híbrida enchufable. Las versiones híbridas enchufables siempre llevan los escapes, por así decirlo, en color cobre. Además, pues el parachoques, como veis, tiene un diseño bastante deportivo y se ve pues muy radical por esa parte trasera. Colores, tenemos 9, y además este Cupra León estrena varios colores, como por ejemplo el Taiga Grey, que era un color exclusivo para la versión VZ5 Taiga Grey del Cupra Formentor. Ahora llega a este Cupra León y la verdad que en persona se ve espectacular. Y tenemos 3 colores mate, en este caso, como veis, tenemos uno de ellos que sin duda alguna no pasa desapercibido. Se llama Enceladus Grey Matte, cuesta entre 2.200 y 2.300 euros y la verdad que le queda brutal a este nuevo Cupra León, y la verdad que es uno de los colores que yo elegiría si me tuviera que comprar este vehículo. Además también combina muy bien con el Skyline Pack, que cuesta 1.000 euros y nos integra ese techo solar corredizo, que la verdad que por fuera hace que el Cupra León se vea un coche muy, pero que muy deportivo. Toca hablar de uno de los apartados más importantes del Cupra León, sobre todo a la hora de mirar un coche, es lo que más solemos mirar: motores y etiquetas. Pues este Cupra León, todas las versiones tienen tracción delantera, exceptuando el Cupra León Sport Tourer, que es la versión familiar de este Cupra León, que alguna versión puntual puede tener tracción 4Drive 4x4. Este Cupra León llega desde el acabado más básico, porque tenemos 3 acabados: León,
VZ y VZ Extreme. VZ Extreme serían las versiones First Edition, ¿no?, de lanzamiento para este nuevo Cupra León. En este caso vamos a probar la versión VZ, ojo, pero para las versiones más básicas pues tenemos un 1.5 TSI de 4 cilindros gasolina con turbo que rinde 150 caballos y puede estar asociado a un cambio manual de 6 velocidades sin ningún tipo de electrificación y etiqueta C. Y si queremos la etiqueta Eco, que va a ser el motor más demandado sin duda alguna para este Cupra León, pues esa versión ETSI también con 150 caballos, etiqueta Eco por la microhibridación de 48 voltios y cambio automático DSG 7. Estas serían las versiones Cupra León. Luego tendríamos una versión híbrida enchufable de 204 caballos con etiqueta 0 emisiones, que además ahora pues llega con autonomías de más de 100 kilómetros en modo 100% eléctrico. Eso es una pasada y eso se debe a que la batería del sistema híbrido ha crecido bastante. Luego os lo explico. Versiones VZ, pues tendríamos la versión que vamos a probar hoy, también híbrida enchufable con etiqueta 0 emisiones, 272 caballos de potencia, que es una bestialidad. Y también tenemos más de 100 kilómetros de autonomía 100% eléctrica. Y luego tendríamos una versión pura de gasolina 2.0 TSI, un 4 cilindros turbo ya conocido en el grupo Volkswagen y que hemos probado mucho, con 300 caballos. Eso sí, siempre con cambio automático DSG7. Por cierto, las versiones híbridas enchufables tienen cambio automático de 6 relaciones de tipo DSG, doble embrague. Estas dos versiones últimas que os he presentado, 272 caballos híbrido enchufable y 300 caballos, serían para las versiones VZ y VZ Extreme. Y ahora vamos a ver cómo estamos en este híbrido enchufable con más de 100 kilómetros de autonomía, como os comentaba, cómo es todo el tema de la carga, la batería y cuánto tiempo vamos a tardar en cargar la batería para sacar el mayor rendimiento a esta versión híbrida enchufable. Las versiones híbridas enchufables del Cupra León traen muchas novedades y cambios. Por ejemplo, el motor de gasolina pasa de tener ese 1.4 TSI de 4 cilindros a un 1.5 TSI de 4 cilindros que puede rendir o 150 o 177 caballos, dependiendo de la versión que escojamos. Si cogemos la 204 caballos híbrida enchufable, tendrá 150 caballos, y si escogemos la versión 272 caballos híbrida enchufable, tendrá 177 caballos. A su lado un motor eléctrico de 116 caballos y ojo, porque la batería de acumuladores de iones de litio pasa de tener una capacidad de 10,8 kWh útil a tener 19,7 kWh. Esto se traduce en que pasamos de tener una autonomía eléctrica homologada de 60 kilómetros a 110 kilómetros, que ya es una pasada y un coche híbrido enchufable bastante actualizado. También tenemos novedades respecto a la carga de este híbrido enchufable. Como ya sabéis, en el canal tenemos dos patrocinadores esenciales para la movilidad eléctrica. Uno de ellos es Velo Energy, con ese cargador Velo Homey que hace que saquemos el máximo partido a este tipo de propulsiones, y que además también está disponible, por ejemplo, con una versión Velo Home Solar que nos permite sacar todo el partido a las placas solares. Y otro patrocinador muy importante en este canal es Puntos Recarga Madrid, expertos en instalar puntos de carga tanto en tu casa, en el trabajo, en tu parcela, etcétera. Además, si vais de parte de nosotros en la web, cuando pidáis un presupuesto, ponéis el código LOADINCARS y tenéis ese 5% de descuento. Hablemos de la carga de este híbrido enchufable, de este Cupra León. Pues fijaos, tenemos el punto de carga aquí en la aleta delantera izquierda. Y ahora, como novedad, pues pasamos de poder cargar hasta 3,7 kilovatios de potencia en corriente alterna a 11 kilovatios en corriente alterna, que está genial. Además también nos da la opción de tener una carga rápida hasta 50 kilovatios de potencia, que hace que este coche se pueda cargar del 10 al 80% en tan solo 26 minutos, que es también una auténtica pasada. Aunque bueno, cargando en casa a una potencia más o menos de unos 4 o 5 kilovatios, pues en unas pocas horitas mientras dormimos tenemos la carga total y poder sacar pues el máximo partido a movernos en modo 100% eléctrico en nuestros trayectos diarios. Y además, ojo, porque el coche nos recomienda cargar de normal en un uso diario hasta el 80% para que la vida de la batería dure muchísimo más. Si no vamos a ir de viaje, pues bueno, puntualmente siempre lo podemos poner al 100% o cuando nosotros lo elijamos en la pantalla. Y ya estamos por el interior del nuevo Cupra León, donde no vemos muchos cambios, nos tenemos que fijar, pero hay cambios bastante importantes. Por ejemplo, la consola central tiene un diseño un poquito renovado. Ahora tiene estas piezas forradas en un símil de cuero para tener pues una mayor sensación de calidad, y además también tener un poquito muy acolchadito para
la pierna cuando el conductor pues esté dando gas, ¿no? Por ejemplo, tenemos por aquí pues prácticamente lo mismo que veíamos en el anterior Cupra León, el selector del cambio automático, freno de mano eléctrico con auto hold. También tenemos una carga por inducción que es nueva en este Cupra León, que tiene una refrigeración para que el móvil no se caliente mucho y el típico hueco para dejar la llave, que sigue siendo la misma que en el anterior Cupra León, la verdad que bastante bonita. Los paneles de las puertas también pues tienen un diseño un poquito renovado. Ahora pueden integrar un nuevo sistema de sonido denominado Sennheiser, que vale 600 euros, incluye 12 altavoces y suena de delicia. La verdad que es muy interesante instalar este extra en el nuevo Cupra León. Y el cambio más importante se centra en el sistema de infoentretenimiento, que pasa de tener 10 pulgadas a 12,9 pulgadas, una pantalla bastante grande flotando en este salpicadero, y además pues vemos una interfaz nueva, mucho más intuitiva que la anterior, y sobre todo también mucho más rápida esta pantalla que la anterior. La verdad que cuando nos montamos por la mañana, cuando el coche está fresquito y lleva mucho tiempo parado, pues la verdad que notamos que tiene muy buena fluidez. No falta de nada en esta pantalla. Tenemos navegación propia del vehículo, Full Link con aplicaciones para Apple CarPlay y Android Auto de manera, por supuesto, inalámbrica. Podemos ver un montón de parámetros sobre la conducción, sobre el vehículo. En este caso, que estamos ante la versión híbrida enchufable, también tenemos un menú para el gestor de batería, para todo el tema de recarga de batería. También podemos, por ejemplo, ver el flujo de energía, autonomía eléctrica, bueno, un montón de parámetros, como también, por ejemplo, pues una calefacción que podremos programar antes de llegar al coche. La verdad que viene muy completa esta pantalla, se ve de maravilla, por cierto, y es bastante intuitiva. Por supuesto, como ya pasaba en el anterior Cupra León, pues el climatizador está directamente integrado en esta pantalla. Echo de menos un poquito botones físicos, pero se hace todo de manera muy cómoda porque tenemos una barra en la parte inferior de esta pantalla donde pues directamente podremos activar los asientos calefactados en 3 intensidades que tiene este Cupra León. También tenemos volante calefactado en 3 intensidades, ojo, porque se calientan bastante tanto los asientos como el volante, y la verdad que en días muy fríos se agradece muchísimo, os lo aseguro. Y luego tenemos ya dentro del menú clima pues todas las funciones de este climatizador bizona, donde también podemos regular la temperatura de la parte trasera. Está muy bien. Y comentaros que también tenemos en este caso cámara de visión trasera, que por supuesto viene genial a la hora de aparcar. Otra reestructuración que han hecho en el Cupra León es que esta zona de aquí debajo, que vemos pues una barra táctil para subir y bajar el volumen, o incluso esta barrita para subir y bajar las temperaturas tanto del piloto como del copiloto, ahora por la noche se ilumina y se agradece muchísimo porque se ve mucho mejor que la del anterior, que prácticamente por las noches en zonas muy oscuras no se veía. Y ahora eso sí que es una nueva actualización que han hecho en el Cupra León, que yo creo que es súper interesante. Fijaos en el volante, sigue siendo el mismo que el del anterior Cupra León, pero vemos por aquí los mandos satélites que vienen, ojo, ya sí que sí, de serie, desde la versión más básica del Cupra León, y la verdad que mola bastante. Por aquí arrancamos el vehículo y a la izquierda tenemos ese botón Cupra donde iremos directamente al modo Cupra, o incluso también pasar por los distintos modos de conducción. Tenemos también pedales en aluminio completamente de serie, y en este caso nuestra unidad pues equipa el Skyline Pack, que cuesta 1000 euros, y tenemos este techo solar corredizo en la parte delantera, que la verdad que queda súper chulo, y además entra más luminosidad, más luz al interior de este Cupra León. Y tenemos estos asientos semi-bucket, que la verdad que agarran muchísimo el cuerpo. Pueden ser, como estáis viendo aquí, en esta tapicería dinámica, que es la combinación de alcántara con cuero en la parte externa. La verdad que son súper cómodos, agarran el cuerpo de maravilla. Y en este caso el puesto del conductor tiene relajes eléctricos con memoria para 3 personas, y el asiento del acompañante ya tendría relajes manuales. Además, de manera opcional, podrían ser también en cuero. En temas de calidad, la verdad que es un coche que se nota que está bien construido. La verdad que todos los materiales están muy bien anclados. Aquí en el interior de este Cupra León tenemos muy de acolchadito en las partes superiores, tanto de salpicadero como de puertas. En la parte intermedia de las puertas tenemos pues esa alcántara que la verdad que le da un toque deportivo a este Cupra León, las agarraderas en cuero, y las partes más bajas por supuesto son en plástico duro, pero como os digo, todo tiene muy buen anclaje y se nota que es un coche que está bien construido. Seguimos manteniendo también el cuadro de instrumentos digital de 10,25 pulgadas, que por supuesto podemos ver un montón de parámetros. También ha cambiado un poquito lo que es la interfaz, podemos ver pues diferentes vistas, ¿no?, de este cuadro de instrumentos. También podemos ver el mapa. La verdad que es una pasada todo lo que se puede ver
en la instrumentación de este Cupra León y detalles también bastante racing, por supuesto, en esta marca deportiva española. El acceso a las plazas traseras de este Cupra León, la verdad que no está nada mal, porque tenemos una puerta con un tamaño correcto y que prácticamente abre 90 grados. Al acceder aquí dentro, pues seguimos manteniendo esa tapicería dinámica que combina lo que es el símil de cuero en la parte externa y en la parte interior vemos este alcántara que la verdad que es muy cómodo y sobre todo calentito en invierno. La verdad que el mullido es muy bueno y el espacio que tenemos tanto para piernas como para cabeza no está nada mal. Fijaos, mi puesto de conducción a 1,70 y ahí tenemos un buen espacio para piernas sin duda alguna, y el espacio para la cabeza me sobran a mí 5 dedos de la cabeza al techo y más o menos aquí personas de hasta 1,85 m van a ir de manera muy cómoda. Por supuesto la plaza central es una plaza un poquito de emergencia debido al pedazo de túnel de transmisión que tiene este Cupra León y que el respaldo es un poquito duro porque no falta ni un solo accesorio en estas plazas traseras. Tenemos apoyabrazo central con 2 posavasos y una trampilla para acceder al maletero, tenemos salidas de aire, tenemos regulación de la temperatura para esta zona trasera, 2 salidas USB-C, bolsillitos detrás de los asientos delanteros, unos pequeños huecos también en las puertas y una visibilidad que no está mal, y que además con el pack, el Skyline Pack, pues vamos a tener mayor luminosidad en este interior. La verdad es que unas plazas traseras que no están nada mal. Y el maletero pues tiene una peculiaridad, y es que para abrir el portón nos va a tocar buscar el botoncito porque no se encuentra en un lugar común, directamente está debajo de los pilotos traseros en la derecha, y ahí abriríamos ya el portón. La boca de carga es cómoda y dentro de las versiones híbridas enchufables, como es el caso de nuestra unidad, tenemos 270 litros que para mi gusto se quedan un poquito escasos, y además hay que tener en cuenta que los cables de carga pues van ocupando un poquito de espacio en este maletero. Las formas son regulares, tenemos 2 pequeños huecos en los laterales y la verdad que la calidad de materiales no está mal, pero sí que es verdad que, como digo, es un maletero un poquito pequeño, no tenemos doble fondo porque ahí se encuentra debajo la batería del sistema híbrido de este Cupra León que va por esa zona trasera, y además pues bueno, frente a los 380 litros que tienen el resto de versiones, como veis, pues se quita unos 110 litros de maletero que la verdad que se notan. Y ya estamos conduciendo este nuevo Cupra León, que como sabéis estamos probando esa versión VZ, que por cierto, VZ significa veloz, de 272 caballos y ojo, 400 Nm de par máximo. Es un coche que se mueve de maravilla con esta propulsión. Falta de potencia, por supuesto, no vamos a tener en ni un solo momento, y es que acelera de 0 a 100 en 7,1 segundos y tiene una velocidad punta de 230 km/h, que no está nada mal. El peso de este híbrido enchufable pues es elevado, pesa más o menos unos 1.700 kilos, que para que os hagáis una idea y comparéis, pesa 300 kilos más que la versión ETSI de 150 caballos. A pesar de ello, pues se nota un coche bastante ágil, no parece que pese esos 1.700 kilos, y la verdad que se mueve bien y por curva tiene un paso bastante brillante, y eso es gracias a la puesta a punto que tiene tanto el chasis como suspensiones, dirección, frenos, etcétera. Hablemos ahora un poquito pues de temas de consumo, de si realmente hace esos 123 kilómetros de autonomía homologada que tiene. Pues bueno, con la batería cargada al 100%, nosotros combinando todo tipo de vías hemos hecho 105 kilómetros, que es una pasada, y realmente en nuestros trayectos diarios pues va a ser fácil que gastemos 0 litros de combustible y que dejemos pues ese motor de gasolina sobre todo también para cuando realicemos viajes largos sin tener que parar a cargar. Es una opción. En modo híbrido pues es un coche que consume muy poquito, estamos hablando de consumos de entre 1,8 2,5 litros, y que bueno, aguanta unos 200 kilómetros en modo híbrido con carga, gastando muy poquito combustible. ¿Y qué pasa cuando nos quedamos sin batería? Pues que el coche siempre guarda como un 1 o un 2% va en modo híbrido, por lo que en ciudad pues más o menos se mueve casi siempre en modo 100% eléctrico, tirando un poquito también de gasolina. La verdad que el potencial que tiene el motor de gasolina, ese 1.5 TSI de 177 caballos, que está asociado, o está, mejor dicho, unido a ese motor eléctrico de 116 caballos, a hacer la combinación de 272 caballos, pero evidentemente cuando nos quedamos sin batería, pues no tenemos la misma potencia de cuando tenemos pues carga en la batería, ¿no? Y la verdad que se mueve muy, pero que muy bien, hasta sin carga en la batería, se nota esos 177 caballos del motor de gasolina.
Pues estamos hablando de que consume más o menos entre 7 y 7,5 litros. Sí que verá que se dispara bastante más el consumo en comparación con el modo híbrido o cuando vamos en modo 100% eléctrico, ¿no? Y es que al final un híbrido enchufable lo más importante es que cuando nos lo compremos sepamos que vamos a poder cargarlo en casa 100% todos los días para sacar pues la mayor rentabilidad tanto al mayor precio que tienen las versiones híbridas enchufables. Tenemos la etiqueta cero emisiones que, como ya sabéis, pues tiene muchísimas ventajas, pero si no vamos a cargar en casa, lo mejor es que nos escojamos pues una motorización, por ejemplo la ETSI, o si ya queremos una versión mucho más picante, esa versión 2.0 TSI de 300 caballos, que os aseguro que anda como un diablo ese motor, y además pues tiene 4 salidas de escape de verdad que tiene un sonido muy pero que muy bonito. Por cierto, respecto al sonido del motor de gasolina, pues dependiendo del modo de conducción nos va a emitir ruido desde los altavoces o no. En el modo individual podremos regular también eso. Cuando le pisamos a fondo en el modo Cupra, pues ahora lo probamos en un ratito para que lo escuchéis, pues suena como si tuviéramos un V8. Es un sonido artificial que sale de los altavoces. El motor de gasolina bastante refinado porque es un 4 cilindros con turbo, pero sí que verá que ese sonido artificial a mí no me llega a convencer del todo aquí en el interior del Cupra León. El depósito de gasolina es de 40 litros, que en comparación con las versiones de gasolina pura o microhíbrida pues pierde 5 litros, y estamos hablando de que más o menos con un depósito vamos a hacernos unos 600 kilómetros, que no está nada mal. El comportamiento dinámico de este Cupra León es ejemplar, tiene un comportamiento deportivo. Vamos en un puesto de conducción que la verdad que es bajito y a mí me encanta, con unos semi-bucket que agarran muy bien el cuerpo y además son cómodos, no son muy duros. Y la verdad que este volante deportivo con los mandos satélites, con un tacto de la dirección muy bueno, la verdad que tenemos una dirección muy directa, que no es la típica asistencia Blandy Blue, tiene dureza y además en el modo Cupra se pone bastante duro. El radio de giro no es el mejor del mundo, pero sí que verá pues que entre topes este volante se mueve 2 vueltas en una dirección directa y la verdad que transmite al conductor. Además la suspensión, pues en este caso la versión VZ tiene una suspensión pilotada que se puede regular en 15 puntos de dureza, y la verdad que en el punto más duro se vuelve hasta una suspensión un poquito incómoda, pero que a la hora de trazar curvas es una pasada. Es una suspensión que hace que el coche no balancee en ni un solo momento, que el paso por curvas sea muy bueno, como un tren por los raíles, la verdad que no se mueve nada, y de hecho es un coche muy juguetón, porque a la hora de soltar gas, por ejemplo cuando estemos trazando curvas, el coche no lo redondea, se va un poquito de atrás, y la verdad que me gusta muchísimo esa sensación de conducción. La suspensión en el punto más blandito, la verdad que filtra correctamente todo tipo de irregularidades. Sí que verá que si ve algunos socavones un poquito gordos, pues vamos a notar que es un pelín seca, pero también tiene una buena confortabilidad, y la verdad que es un coche que, a pesar de tener un comportamiento dinámico deportivo, también premia a la confortabilidad aquí dentro cuando vayamos conduciendo con nuestros ocupantes. En el apartado de la frenada tenemos discos delanteros y traseros ventilados, la verdad que la frenada está muy bien, aunque opcionalmente por unos 2.000 euros podemos instalar unos frenos Brembo, que evidentemente pues con 4 pistones que tiene delante va a frenar mucho más a este Cupra León, y cuando nos vayamos a realizar una conducción un poquito más deportiva se van a fatigar menos que estos que vienen de serie, que por cierto el cubrepinzas pone las letras de Cupra y la verdad que le da un aire deportivo cuando lo vemos por fuera a este Cupra León, que por cierto es un coche bastante llamativo y con una estética bastante racing, podríamos decir. Sí que verá que el tacto del pedal, pues como ya sabéis, el primer trocito que pisamos es para todo el tema de la regeneración de energía, y luego ya pues tenemos la contundencia de la frenada. Por cierto, tenemos varios modos de regeneración de energía. Tenemos, os lo voy a comentar para no confundirme, tenemos un modo suave, automático o fuerte. En el automático él va regulando dependiendo de la conducción y de la velocidad la frenada regenerativa. Suave, la verdad que el coche le deja bastante libre, y fuerte hace que, por ejemplo, en ciudad sea muy recomendable porque vamos a ahorrar en pastillas y discos de freno un montón, y vamos a conducir pues pisando mucho menos el freno. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho llevarlo en modo suave y conducirlo como si fuera un coche de gasolina convencional. El paso de eléctrica a gasolina y de gasolina a eléctrico prácticamente no se nota, y tenemos una leva detrás del volante que también van a regular todo el tema de la regeneración y de las marchas. Por cierto, las versiones híbridas enchufables tienen un DSG de 6 velocidades, no de 7, y eso es para que soporte mejor también el par
y he de comentaros que cuando vamos a 120 km por hora en sexta va a rodar más o menos a las 2400 revoluciones, que es un buen rango para sacar buenos consumos y además también pues para tener poco sonido del motor. Además, cuando no tenemos carga en la batería y soltamos el acelerador, el coche directamente apaga el motor para ser aún más eficiente y emitir lo menos posible a la atmósfera, ¿no?, de CO2. Sí que verá que en modo 100% eléctrico es un coche que puede llegar a ir hasta 130 km por hora, que está muy bien y nos va a permitir, como digo, pues ahorrar bastante en combustible si cargamos en casa, sacar el máximo partido a la etiqueta cero emisiones, pero lo más importante, os vuelvo a destacar, es que se cargue en casa este coche para realmente amortizar el precio que pagamos de más por la versión híbrida enchufable. El puesto de conducción es muy agradable, ya os comentaba que estos asientos son una delicia, tenemos todo muy bien situado para no forzar el brazo a la hora de llegar a ni un solo mando. Sí que verá que es un coche que nos va a tocar estudiar un poquito al principio, debido a que, por ejemplo, el climatizador está directamente integrado en la pantalla y no tenemos opción de tener botones para regularlo, pero bueno, una vez nos adaptamos a ello, la verdad que lo veo un coche cómodo y práctico. Y la visibilidad hacia afuera no está mal, sí que verá que la luneta trasera es un poquito pequeña, pero siempre tenemos esa cámara de visión trasera para aparcar en cualquier momento, y además también tenemos un aparcamiento asistido muy avanzado y que aparca de maravilla en sitios pequeños, y el tema de la insonoridad está conseguida, se nota que estamos ante un coche con una calidad de materiales correcta, con un buen aislante hacia afuera y hacia el motor de gasolina, y la verdad que es un coche, por ejemplo, para viajes largos muy cómodo. Además también destacar que vamos en una posición muy bajita y a mí es algo que, por ejemplo, me encanta y me transmite deportividad. Una cosa a destacar en esta versión híbrida enchufable y que me parece que deberían de mejorar un poquito en Cupra es que, por ejemplo, vamos a salir de un semáforo y salimos un pelín fuerte o encontramos un poquito de arenilla en el asfalto, pues derrapa un poquito el eje delantero. Suele ser en casos puntuales, pero sí que es verdad que el control de tracción a lo mejor debería actuar un pelín mejor, aunque, como digo, es en casos puntuales y tampoco es que se note mucho aquí en el interior del Cupra León. Por cierto, los neumáticos me gustan mucho, son unos Hankook Ventus S1 Evo 3, que la verdad que son unos neumáticos pensados para una conducción deportiva y que agarran muy bien al suelo y se nota mucho cuando lo conducimos, pues bueno, sacándole un poquito las cosquillas a este Cupra León. Respecto ya a la conducción, es un coche que viene súper completo. Por ejemplo, tenemos reconocimiento de señales de tráfico, tenemos ese sistema Travel Assist que nos va a combinar el control crucero adaptativo con Stop and Go y el guiado del carril en carretera, que la verdad que es bastante intrusivo y a mí, por ejemplo, sí me gusta, va muy bien. Y también, por ejemplo, tenemos el aviso del ángulo muerto, no nos va a dejar cambiarnos de carril si ve que hay un coche en ese lateral y nos está avisando del ángulo muerto. ¿Qué más podemos encontrar de ayudas a la conducción? Pues la frenada de emergencia, tanto delantera como trasera, que por supuesto detecta tanto peatones, ciclistas, etcétera. Y la verdad que no le falta de nada a este Cupra León. Respecto a ayudas a la conducción, es un coche muy moderno y que va a hacer que la seguridad, por supuesto, aumente tanto para el que va conduciendo como para sus acompañantes. También tenemos la cámara de visión trasera, sensores de aparcamiento tanto delanteros como traseros, etcétera. Por cierto, algo a destacar, cuando estamos conduciendo en modo 100% eléctrico, el coche la verdad que tiene un potencial bueno, se nota en esos 116 caballos que tiene eléctricos. Como ya sabéis, los motores eléctricos pues entregan su par desde 0 km por hora y eso se nota. La verdad que es un coche bastante veloz cuando iniciamos la marcha gracias al sistema eléctrico, y tenemos varios modos para escoger en este coche. Por ejemplo, el modo 100% eléctrico cuando tengamos cargada la batería, luego tenemos un modo híbrido que va gastando tanto gasolina como electricidad, ¿no? Va haciendo esa combinación, y luego tenemos un modo de configuración que lo que va a hacer es que nos permita mantener la batería donde la tenemos en ese momento, o si por ejemplo tenemos un 80% y queremos gastar hasta un 20%, que cuando llega al 20% no se gaste, pues si por ejemplo pues entramos en una zona de bajas emisiones y queremos ir en modo 100% eléctrico, pero nunca nos va a dejar recargar la batería con el motor de gasolina. Y es que en Cupra han pensado que es algo antiecológico y que no está disponible, no nos deja recargar la batería. Me parece algo muy bueno porque es la peor función que puede tener un híbrido enchufable, que se pueda recargar con el motor de gasolina, porque ahí os aseguro que los consumos de combustible son muy elevados en todos los coches que hemos probado y que nos deja recargar con el motor de gasolina,
y que realmente pues no está pensado para eso un híbrido enchufable, está pensado para que pongas un punto de carga en casa, lo cargues todas las noches en casa y saques pues ese potencial, ¿no?, a este tipo de propulsiones. Y ya estaba diciendo yo que algo se me olvidaba enseñar a nuestros seguidores, y es el sonido del escape cuando vamos en modo Cupra, con esa simulación en los altavoces. Voy a pisar a fondo para que lo escuchéis un poquito y bueno, podáis verlo. Como habéis visto, suena bastante artificial y, como os comentaba, ahora mismo estoy sin carga en la batería y la verdad que es un coche que tiene bastante fuerza hasta sin carga. Con carga os aseguro que es un auténtico misil. Por cierto, destacaros que tenemos un modo normal, luego tenemos un modo, bueno, modo confort, mejor dicho, luego un modo performance, luego un modo Cupra y luego un modo individual, que, como digo, va a afectar en la respuesta del acelerador de esta propulsión híbrida enchufable, en la dureza de la dirección y también en la dureza de la suspensión. Además, en el modo individual podemos ajustar un montón de parámetros, como por ejemplo poner el motor en modo eco, que lo que va a hacer es que regule un poquito más la potencia que nos entrega y también un poquito los consumos. Y bueno, chicos, llegamos al momento que menos nos gusta de las reviews, es despedirnos del coche, sobre todo cuando nos ha gustado, y eso es lo que nos está pasando con el nuevo Cupra León, que tiene un diseño bastante atractivo desde la versión más básica. Tenemos colores mate, tenemos la última tecnología, tenemos últimas oídas a la conducción y sobre todo también pues variedad de etiquetas para todos los gustos y necesidades. Este coche parte de los más o menos 32.000 euros, un pelín menos, mientras que nuestra unidad, versión VZ, tenemos un montón de equipamiento, también tenemos equipamiento extra, y esa versión híbrida enchufable de 272 caballos se va hasta más o menos los 52.000 euros, un precio algo elevado teniendo en cuenta pues el tamaño del coche que tenemos, pero bueno, como ya sabéis, los precios de los coches últimamente pues no están baratos, pero siempre hay versiones tan interesantes y que yo creo que es la que más se va a vender, que es la versión ET6 con etiqueta Eco, que evidentemente tiene un precio bastante inferior al de esta versión que estamos probando hoy. Y a vosotros, ¿qué os parece este nuevo Cupra León? Os leemos en comentarios. Un saludo, chicos, y nos vemos en la carretera, en el campo o donde sea.